Buenos días, mi nombre es Luis Mario Vázquez Aguirre, soy estudiante del TCU en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la actividad de asignación a cargo de docente en línea de la materia de soporte vital de medicina prehospitalaria 1, impartida por la licenciada Georgina Mote Mejía. Para comenzar, es importante resaltar de que nosotros como personal de medicina prehospitalaria nos basamos principalmente en protocolos, principalmente en algoritmos y uso de mnemotecnias. Esto se ha hecho a lo largo de los años y a lo largo de la evidencia médica para que el personal prehospitalario se pueda basar única y exclusivamente en la atención correcta, lógica y precisa del propio paciente. Es por ello que en esta ocasión les voy a hablar un poco de los protocolos que son sumamente esenciales para la atención del paciente, basados en un caso que a mí me tocó atender hace algunos días, en donde podamos ver ejemplificadamente lo que se tiene que realizar. En días anteriores nosotros recibimos una llamada por parte del sistema de emergencias 911 en donde nos solicitan el apoyo de la unidad médica para la atención de una persona enferma, la cual presuntamente se encuentra con hipoglucemia. Entonces se despacha la unidad en la que yo estaba despachado. Desde que nosotros salimos al trabajo, nos colocamos nuestro equipo de protección personal completo, que en este caso no lo porto como tal, pero es botas de trabajo, pantalón con reflejantes, nuestra camisola, gogles, casco, guantes, cubrebocas, que es parte de los protocolos que son esenciales. Cuando nosotros llegamos a la escena, que es una escena controlada, aún así tenemos que hacer la evaluación de los riesgos, la evaluación de la escena, en donde en este caso el riesgo potencial era los familiares alterados, los familiares incomprensibles con la situación, los familiares que son muy exigentes, pero en otras situaciones puede ser un evento con un tirador activo, un tráfico vehicular elevado, entre otras cosas. Cuando nosotros ya ingresamos al domicilio, nos empiezan a decir los familiares toda la información. Sin embargo, pues nosotros tenemos que hacer una evaluación rápida de la escena. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, gracias a las técnicas de exploración de un paciente, que son inspección, percusión, palpación y auscultación, es que nosotros vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo realmente con el paciente. Nosotros llegamos y empezamos a ver que la persona tiene un oxígeno suplementario, un oxígeno medicinal al lado de su cama, que la paciente tiene varios medicamentos en el buró, por lo que podemos afirmar que probablemente tenga una enfermedad crónico-degenerativa y un problema ya en vías respiratorias o a nivel neumonal. Nosotros llegamos y aplicamos los principales protocolos de evaluación inicial o evaluación primaria en los pacientes, como en este caso pues lo fue el APNI. En el APNI vamos a evaluar si el paciente está alerta, si responde al estímulo verbal, dolor o en su caso está inconsciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar nosotros? Es muy sencillo. Señora, ¿cómo está? Si la persona nos responde, o si la persona ya está hablando, podemos decir que está alerta. Si responde a nuestro estímulo verbal, o si incluso le tenemos que hacer un estímulo doloroso, y si no responde a ninguno de esos, pues está inconsciente. En este caso, la persona se encontraba consciente. Era una femenina de 73 años, la cual cuando nosotros llegamos estaba en posición de cúbito lateral sobre su cama, conectada a través de puntas nasales al oxígeno suplementario. La persona está consciente y orientada. En la escala de coma de Glasgow, que es algo que nos va a ayudar a nosotros a evaluar si la paciente se encuentra con un deterioro neurológico, la persona fue acreedora a un puntaje de 15 puntos, porque estaba orientada en sus tres esferas. Nos indica que tiene un deterioro de la salud que comenzó desde hace 3 días de manera más pronunciada, pero que ya desde hace 3 meses comenzó con problemas más graves, que fue diagnosticada con arteriosclerosis. La persona nos indicaba que tenía un problema de fibrosis pulmonar, que por eso le habían puesto el oxígeno medicinal, entre otras cosas. Debido a la naturaleza de la enfermedad, no se nos arrojó que la evaluación inicial tuviera que ser enfocada a lo físico, ya que su deterioro era general, era más interno que lo que podríamos encontrar nosotros. Entonces se determinó que la paciente muy probablemente se pudiera atender ahí. Comenzamos a nosotros a realizar nuestra evaluación inicial, en donde aplicamos
la neumotecnia de CABCDE. Hay que recordar que es parte también de un protocolo donde vamos a evaluar primero la circulación y luego vía aérea, ventilación y de nuevo la circulación. La primera C nos va a indicar acerca de las hemorragias, que tenemos que recordar que primero se tienen las hemorragias y después se tiene el paciente. Porque si no tenemos las hemorragias, el tiempo que vamos a perder evaluando todo lo demás, se nos va a desangrar el paciente. En este caso la señora estaba completamente bien, estaba estable. Comenzamos con nuestra evaluación secundaria, la cual se realizó ahí porque la paciente no presentaba en ese momento una situación de gravedad, una situación que fuera de emergencia, que necesitara ser trasladada de cargar y llevar. Comenzamos con nuestra evaluación secundaria y nosotros realizamos una toma de signos vitales en donde nos encontramos que todo estaba en rangos normales, excluyendo la saturación, la cual se encontraba en 86%, aún con el apoyo ya del oxígeno. Entonces, nosotros comenzamos más enfocado ya a lo clínico, gracias a la aplicación de varias neumotecnias como lo fue el sample y el OPQRST. Hay que recordar que el sample va enfocada a la historia clínica simplificada, el OPQRST va enfocada a la evaluación del dolor, que en este caso ya era un dolor crónico que había comenzado desde hace 3 días y que en una escala pues tenía 7 de 10 la señora. El dolor era permanente, pero no tenía una radiación en específico. En el sample nos decía que era alérgica al diclofenaco y a la penicilina. Los medicamentos que tomaban eran bastantes, era ácido acetilsalicílico, losartán, metformina, insulina y nifedipino. De sus padecimientos o patologías crónicas nos indicó que era diabética, que padecía hipertensión, que tenía insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia renal crónica, además de fibrosis pulmonar. Entonces nosotros empezamos a evaluar y encontramos que todos se encontraban rasgos estables, pero los familiares nos indicaban que el estado de salud natural de la persona no era en el que nosotros la encontramos. Entonces decidimos nosotros trasladarle calidad estable y no crítico al Hospital del Seguro Social de aquí en nuestro estado de Zacatecas. Sin embargo, cuando comenzamos con el traslado, con el mismo movimiento para ser trasladado desde su cama hasta la unidad médica, la persona nos indica que comienza con disnea. Nosotros, gracias a la inspección, vemos que comienza con diaforesis. Su frecuencia respiratoria comenzó a ser laboriosa, comenzó a ser superficial, poco profunda. Entonces, iniciamos el traslado de manera un poco más rápida, pero siempre ordenada. Ya cuando estaba arriba de la unidad médica, nosotros le colocamos el apoyo con el oxígeno suplementario fijo. A través de las puntas nasales tenían una respuesta muy positiva. Después de eso, 2 minutos después que comenzó el traslado, se comienza con la reevaluación, en donde encontramos que la paciente me empezó a presentar una bradicardia que llegó hasta los 40, una hipoxia, aún con el apoyo del oxígeno, que llegó hasta 40. Y de inmediato el estado de conciencia se perdió. Pasó de tener 15 en la escala de coma de Glasgow a 3. Entonces comenzamos con el protocolo para la atención de la vía aérea, la atención del estado de conciencia, y el estado del paciente cambió de estable a crítico. Esto siempre con la supervisión de los familiares y la aceptación de los protocolos. Se comenzó con el manejo avanzado de la vía aérea. En mi caso fue a través de un dispositivo sólido, una cánula orofaringia. Ya que no era un evento traumático, pude hacer la maniobra de levantamiento de mentón y con la técnica de dedos cruzados pude abrirla, y gracias a la técnica de 90 grados de rotación pude colocar la cánula orofaringia. Comencé con la ventilación asistida gracias a la bolsa valvular mascarilla, con el apoyo de oxígeno suplementario a 15 litros por minuto. Tiene una respuesta o una recuperación muy positiva. Tiene una saturación de 98 y una frecuencia cardíaca de 100, sin ningún tipo de problema. En ese momento nuestra hipótesis diagnóstica cambió completamente de una cuestión crónica a muy probablemente un evento cerebrovascular que se empezó a dar de manera isquémica. Ya una vez que nosotros logramos estabilizar al paciente, desde su domicilio hasta el hospital fueron 30 minutos. Fueron 30 minutos, entonces era complicado, le llevábamos estable, crítica pero estable. 2 minutos antes de llegar al hospital, la paciente
además de perder el estado de conciencia, pierde pulso. Entonces se le indica a la familiar que se necesitan hacer maniobras de RCP, y hay que recordar que según la AJA 2020, la cadena de supervivencia para el RCP es de manera extrahospitalaria. En adultos es una rápida activación del sistema de emergencias, una rápida realización de maniobras, una desfibrilación temprana, un traslado oportuno y pues ya la atención intrahospitalaria, que en este caso nosotros ya lo llevábamos avanzado porque ya iba en trayecto. Imagínense que aquí está el apoyo visual, a las 2 de la mañana no se puede encontrar una papelería abierta. Entonces nosotros comenzamos con las maniobras de RCP de alta calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser como se aplicaban hace 5, 10 o 15 años, que te decían que eran 30 compresiones por 2 respiraciones, porque se comprobó que no era efectivo. Se mantuvieron las compresiones durante 2 minutos con una frecuencia cardíaca de entre 100 a 110 veces por minuto. Sin embargo, no se podía contar con el apoyo farmacológico o con el apoyo intravenoso, ya que solamente éramos un paramédico y el conductor. Pasados los 2 minutos desde que perdió la paciente el pulso hasta llegar al hospital, se le indicó al médico, se le presentó a la paciente con todos los datos que les acabo de mencionar. La posición en la que se encontró, qué fue lo que nosotros encontramos en el lugar, cómo fue que la trasladamos, por qué la trasladamos y lo que sucedió en el trayecto, que en este caso pues, es de vital importancia, como les comenté, hacer nuestra evaluación inicial, en donde vamos a identificar si la persona puede ser atendida en el lugar o necesita ser de emergencia. En la evaluación secundaria vamos a entender qué es lo que está pasando gracias a los signos. Y la reevaluación, que tiene que ser de manera periódica, por lo menos cada 3 o 5 minutos, es lo que nos va a ayudar a evaluar si es o no efectivo el tratamiento que nosotros le estamos dando. En este caso, la femenina sufrió un infarto fulminante que dio como consecuencia que las actividades o protocolos que nosotros realizamos ya no fueron efectivos y la femenina pues terminó perdiendo la vida. Pero ¿a qué voy con este caso? ¿Cuál es mi intención? El ver qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho la correcta evaluación. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho, no sabe qué, no necesita el traslado? Muy probablemente la persona hubiera terminado infartada en su domicilio y nosotros nos hubiéramos metido en un problema médico legal. Si nosotros no hubiéramos realizado una evaluación, muy probablemente como la femenina ya era grande y tenía una dificultad respiratoria, hubiéramos podido pensar que simplemente se había quedado dormida. Es por eso que, como les comenté al principio, es muy importante hacer una correcta evaluación, una correcta aplicación de los protocolos y que sean de manera rápida, lógica y concisa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo aplicar un protocolo que no sea correspondiente a la condición clínica que tiene mi paciente. Yo no puedo aplicar el protocolo que realizo con los pacientes que son lesionados por proyectil de arma de fuego a una persona que está en proceso de parto. Es muy importante aplicar todos nuestros protocolos. Hay que recordar que el tiempo que nosotros trabajamos es tiempo de vida para los pacientes. Cada minuto que nos tardamos, si el paciente se encuentra en una situación de emergencia, es una probabilidad menos de que el paciente continúe con vida y que pueda seguir haciendo sus actividades o su vida normal. Les invito a seguir en una constante capacitación, en una constante educación, para que de manera general o de manera social nos podamos dar cuenta de que los protocolos han cambiado, de que los protocolos ya no son los mismos y que nuestra educación va a ser completamente proporcional a la atención que puedan recibir los pacientes. Las conclusiones que yo les puedo dejar de esta actividad es que nuestra educación es muy importante, nuestros errores no se archivan, nuestros errores se entierran. Muchas gracias, un gusto.